Y en esta historia vamos a ver que el etíope hizo este viaje largo de Etiopía a Jerusalén de más de 4.000 kilómetros sin aviones, sin trenes, sin autobuses, sin las cosas que tenemos hoy en día, ah, co- en una manera mucho más sencilla que tenemos hoy en día. Y vamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué hizo este viaje tan largo? Y vamos a ver que andaba muy perdido él, no perdido en el camino físico, sino en el camino espiritual. Hizo un viaje muy largo sin saber para dónde iba. Entonces, es muy interesante la historia que vamos a estudiar hoy. Viene de Hechos 8, de versículo 26 a versículo 40. Y ahora vamos a contar la historia. En la lección pasada, ya hace una semana, hablamos de las tres formas principales de contar una historia. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las tres formas principales de contar una historia bíblica? Hablamos de tres. Dialogar, ¿qué? Narrarla ¿Sí? de memoria, Sí. leerla. Ahí no recuerdo la última. Sí, entonces ya podemos leerla sencillamente leyendo la historia directamente de la Biblia, ¿verdad? También podemos Ah, narrarla, como dijo Mari, de memoria, usando nuestras propias palabras, habiendo estudiado bien ujú. la historia antes, ¿verdad? Y la última es dialogar, en que usamos preguntas, y es más como forma cooperativa, en que lo hacemos como grupo. Entonces, Sí, el que está guiando está cooperando con los otros participantes para contar la historia juntos, usando preguntas. Y entonces, hasta este punto, nosotros en esta clase siempre hemos contado la historia por leerla, ¿verdad? Que es muy buena. Pero hoy, para involucrar a ustedes también, vamos a usar la forma de dialogar. Entonces, yo voy a preguntarles cosas sobre la historia. Si tienen la Biblia ahí, pueden tener la Biblia abierta a Hechos 8, 26 a 39. Hechos es el libro después de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La historia de la iglesia primitiva, la iglesia en los primeros años después de Cristo. Entonces, hoy vamos a estar estudiando de Hechos 8, 26 a 39. Vamos a usar preguntas para hablar de los detalles de la historia y después vamos a hablar vamos a considerar su significado. Pero antes de seguir adelante, voy a dar la bienvenida a Noé. No, pero ah, desafortunadamente no tiene audio. Noé, ok. Bueno, me permiten un momentito para ayudar a Noé a conectarse. Creo que es su primera vez si no tiene audio todavía, no ha activado su audio. Entonces voy a poner un mensaje en el grupo para que él sepa cómo se puede conectar. Déjame ver. Okay. Perdón. Ahí tenemos. Ok. Está bien. Ya ahora seguimos adelante. Ok, entonces vamos a dialogar la historia de Hechos 8, 26 a 39. Entonces voy a necesitar su participación. Entonces, otra vez, qué gran gusto tenemos que tenemos usted, Ricardo, en Chile, Mari Fernández en Guatemala, María José en, está en Argentina, ¿verdad? ¿Verdad, María José?
Creo, sí, creo que. Concordia, Argentina, ¿verdad, María José? Sí, Concordia, Argentina. Ok, muy bien. Entonces, y vamos a dialogar la historia juntos. Entonces, voy a necesitar su ayuda en hacerlo. Y esperamos que Noé puede conectar su audio también para participar. Entonces, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo empieza la historia? ¿Qué dice el ángel del Señor a Felipe? El ángel le dice a Felipe de que se levante y que se vaya que descienda a Jerusalén. Sí, Solamente le da una orden. sí, le da un orden, ¿verdad? Entonces, si uno lee la primera parte de este capítulo, ve a Felipe compartiendo la palabra de Dios. Y ahora el ángel del Señor quiere que él siga haciendo eso, pero en un lugar específico, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Muy bien. ¿Y a quién encontró en ese camino? Al etíope, a un etíope. A un etíope. ¿Y quién fue este? No es cualquier etíope, tenía un puesto muy importante. ¿Qué fue su puesto? Era el encargado de los Sí, el encargado de todos los tesoros de de la la reina. reina de Canaán. Así es. Entonces fue una persona, bueno, una persona bastante poderosa, ¿verdad? En su país. Pero Ujú. ¿qué estaba haciendo el etíope? ¿Qué estaba haciendo? Había subido a adorar a Dios a ¿Sí? Jerusalén. Entonces él fue a Jerusalén para adorar a Dios. Pero vamos a ver en la historia que aunque había viajado tanto y de Etiopía, los 4.000 kilómetros más o menos a Jerusalén, andaba él perdido, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué estaba haciendo en su carro? Ahí tienen su pantalla un dibujo, entonces no fue carro Leyendo como la Biblia. leyendo la Biblia, exactamente, leyendo la Biblia. Y, y Ricardo, ¿qué parte de la Biblia leía él? Leía el profeta Isaías. Del profeta Isaías. Si ustedes no han tenido la oportunidad antes de leer el capítulo 53 de Isaías, es una profecía tan bonita, tan clara como la obra de Jesucristo, como lo que iba a hacer Jesucristo. Pero se escribió Isaías 53 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Impresionante la claridad de la profecía de Isaías 53. Y eso fue lo que estaba leyendo el etíope. Leyendo eso, y cómo responde el etíope a la pregunta de Felipe. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué fue la respuesta del etíope? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Muy bien, sí, gracias María, sí es, ¿verdad? ¿Cómo podré si alguien no me enseña? Entonces ahí estaba leyendo él la profecía más clara de la venida del Salvador. Y andaba perdido él. Entonces su pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces no entendía de lo que hablaba Isaías. Había estado en Jerusalén no mucho después de la muerte y la resurrección de Jesucristo,
pero no entendió él la profecía más clara del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo al ver la confusión del etíope? ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? María José lo tiene ahí. ¿Qué hizo Felipe? O cualquier persona. ¿Qué hizo Felipe al ver la confusión que andaba perdido el etíope? ¿Qué hizo Felipe? Le enseñó a través de las mismas escrituras de quien trataba la profecía de Isaías. Exactamente. Y comenzando ahí, le anunció el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Entonces, usando las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, el etíope, Felipe, instruyó al Felipe sobre quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo y cómo él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Fue bautizado, hermano? Fue bautizado, ¿verdad? ¿Dónde estaban ellos? Entonces dice específicamente que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, pero encontró agua aún ahí, ¿verdad? Encontraron agua en el desierto. Entonces, vemos, ¿verdad? La bendición del Señor, encontraron agua y fue bautizado él, ¿verdad? ¿Y qué pasó después del bautismo? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Voy a dar la bienvenida también a Marta Alicia. Marta Alicia, buenos días, bienvenida a la clase. Buenos días, pastor. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Igualmente, estamos estudiando Hechos 8, 26 a 39. Lo estamos estudiando por preguntas. Entonces, la historia de Felipe y el etíope. Entonces, ya hemos llegado a... ¿Qué pasa al fin de la historia? Al fin de esta historia, ¿qué pasa? ¿Quién nos puede compartir los últimos detalles de la historia? Que cada uno continúa con su camino. De cada uno. Entonces, si dice que fue milagrosamente que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y, ¿cómo? Y el eunuco, el etíope, siguió su camino. Pero ¿cómo siguió su camino? ¿Qué fue la actitud del etíope en su camino? Con mucho gozo. Entonces, Sí, Ricardo, con mucho gozo, ¿verdad? Y Mari también lo dijo, con mucho gozo. Entonces vemos gozoso. Y no sabemos nada más en las páginas de las escrituras del etíope. Pero según la tradición, según la historia, pero es muy anciana, entonces, y no está en la Biblia, entonces no podemos estar seguros de esta parte. Pero según eso, regresó a su país, según la tradición, regresó a su país el etíope y compartió el, el mensaje de Jesucristo con sus compatriotas allí en Etiopía y empezó la primera iglesia cristiana en el continente de África. Por el gozo que tenía en su corazón, ¿verdad? Vemos el fruto de fe que pidió el bautismo, vemos su fe en que siguió el camino gozoso y vemos los resultados que el Espíritu Santo hace por medio de la obra por el mensaje de
Jesucristo, ¿verdad? Por el Evangelio. Bien. ¿Otros comentarios o preguntas sobre la historia? ¿Algo más? Sí, bueno, yo creo que algo muy importante está en el versículo 37, donde dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque él recibió con fe el mensaje y creyó a la palabra que le predicó Felipe. Eso creo que es muy importante. Sí, gracias Ricardo. Hay que mencionar eso, ¿verdad? Vemos entonces, como dice, ¿dónde está eso? En 1 de Corintios, creo. Que no lo estoy encontrando ahora, pero creemos con nuestros corazones y confesamos con nuestras bocas. Entonces es siempre el resultado de recibir la palabra de Dios, que creemos en nuestros corazones, vemos su fe de corazón y confesó de su fe de boca. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos su fe en sus palabras. Bien, ¿algo más? ¿Otros detalles que quisiéramos mencionar? Está en Romanos, hermano, el versículo que usted mencionaba. Sí, Romanos. Por eso no lo encontré. Romanos 19. Romanos 10, 9. 9. ¿Nos puede leer, Mari, si tiene? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchísimas gracias, bien dicho, Mari. Entonces, sí, está en Romanos 9:10. Romanos 10, 9:10. Entonces, ahí vemos que el resultado de la fe del corazón va a ser el mensaje en nuestras bocas, ¿verdad? Vamos a responder a el fruto de fe. Casi siempre el primer fruto de fe va a ser lo que decimos con nuestras bocas, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? ¿Otros detalles para compartir? Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a considerar unas preguntas más sobre la historia. Para considerar. Entonces, esta historia no es la primera vez que vemos Felipe en las páginas de las Escrituras. ¿Qué fue el primer trabajo de Felipe en la iglesia de Jerusalén? O sea, ¿por qué es un poco sorprendente que Dios eligió a Felipe para evangelizar al etíope? Podemos ver que fue algo interesante porque el etíope iba a llevar ese a otro país, a otro continente, iba a ser la boca del Señor en otro lugar. ¿Por qué fue un poco sorprendente? ¿Qué dice? ¿Mari iba a decir algo? Que esa era la labor que Felipe estaba desempeñando, entiendo yo que él, porque en el versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así es. Esa Así era la es. labor que él estaba llevando a cabo. Sí, es su labor. ¿Qué fue su trabajo al principio en la iglesia? Entonces, en Hechos 6, si todavía tienen la Biblia ahí, 1 a 5, habla de lo que pasó directamente. Dios le dio a su iglesia la bendición de ver mucho crecimiento al principio, ¿verdad? Después del día de Pentecostés. Y Dios le dio a su iglesia esa bendición por medio de la predicación de la palabra por el poder del Espíritu Santo. Y entonces hubo un problema, que las viudas unas viudas se decían que eran desatendidas en la distribución diaria de comida. Entonces el fruto de fe fue compartir la palabra y compartir sus bienes, la comida con los demás. Pero un problema, ¿verdad? Resultó que hubo discusiones. Vemos aún en la iglesia
inmediatamente después de Cristo, eran todavía justos en la vista del Señor por Jesucristo, pero pecadores en que todavía tenían una naturaleza pecaminosa. Entonces, una pequeña batalla en la iglesia entonces en Jerusalén. Pero los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejamos la predicación de la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿verdad? En 6:2 dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ellos eligieron a unas personas para ayudar con servir a las mesas. Y uno de ellos fue Felipe. Vemos su nombre ahí en versículo 5, ¿verdad? Junto con Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón y otros. Felipe estaba ahí. Entonces su trabajo original, ¿qué fue? Servir a las mesas. Servir a las mesas. Entonces, ¿cómo llamamos a alguien que sirve a las mesas? Mesero, ¿no? Es mesero, ¿verdad? Muy bien, entonces es mesero. Entonces alguien lleno del Espíritu Santo, como dice aquí, y de fe, pero alguien que servía a las mesas, un mesero, ese fue su trabajo principal, porque los apóstoles no querían dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso es lo que dice la palabra. Pero vemos que Dios tenía otros planes para él, ¿verdad? Pero fue un mesero, no fue uno de los 12 apóstoles, pero alguien que Dios iba a usar para compartir su palabra. Entonces, por eso puede ser un poco sorprendente que Dios eligió a Felipe, no a Pedro, ni a Santiago, para ser su mensajero para el etíope, pero Dios, la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios es para los apóstoles y para los meseros también. Ani Luz está con nosotros. Ani Luz, me escucha. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a la clase. Ok. ¿Nos recuerda de dónde se conecta Ani Luz? De Puebla. ¿De Puebla, México? Sí, Ok, muy bien. Bienvenida a la clase. muchas gracias. Ok, voy a desactivar su micrófono porque tenemos un poco de un eco, pero cualquier cosa, Ani Luz, tiene bueno, con toda confianza siempre puede activar el micrófono para comentar, para preguntar. Aquí estamos para compartir. No saludé antes a Yadira, creo. Yadira está con nosotros desde Colombia. Yadira, buenos días, Sí. bienvenida. Sí, buenos días, ¿sabes, profesor? El jueves pasado no pude estar porque se me dañó mi teléfono, pero aquí estoy nuevamente y gracias por la bienvenida desde Nicaragua. Nicaragua, perdón, Yadira. No sé por qué Yadira está en Nicaragua. Sí, por supuesto, en Nicaragua. Perdón, Yadira, bienvenida a la clase. Qué bueno que puede estar aquí con nosotros otra vez. Ok, estamos estudiando hoy la historia de Felipe y el etíope, mayormente de Hechos 8, 26 a 39. Entonces, ahora vamos a considerar otra pregunta. Al principio de la historia, ¿cómo encontramos al eunuco o el etíope? Es la misma persona. ¿Cómo le encontramos espiritualmente? ¿Cómo Perdido, anda él espiritualmente? extraviado, espiritualmente extraviado. Ricardo, otra vez. Sí, espiritualmente extraviado se encontraba en el etíope. Palabra. Sí, entonces él había viajado, ¿verdad? De Etiopía a Jerusalén, una distancia de como más o menos 4,000 kilómetros para adorar
a un Dios desconocido. Ni entendió él las profecías, ni el cumplimiento en Jesucristo. Como vemos en Isaías 53, que es una profecía clarísima de la venida del Salvador, pero no lo entendió. Podemos decir que encontramos a él espiritualmente perdido en su camino espiritual, ¿verdad? Sin saber, No, siervo. bueno, con un conocimiento natural que era un Dios y sabiendo que hubo algo especial en Jerusalén, pero con mucha confusión. Hoy en día, ¿quiénes son perdidos como fue perdido el eunuco? ¿Quiénes son perdidos como él hoy en día? Los que no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Las personas que no andan en el camino de Dios, porque desconocen o porque no quieren acercarse a Dios, entonces están perdidos espiritualmente. Sí, entonces desconocen la palabra de Dios y están perdidos. Sí, gracias, Yadira, estoy de acuerdo. Hay muchas personas, entonces el etíope había estado en el lugar, en el templo en Jerusalén, ¿verdad? Tenía en su mano la palabra de Dios, la Biblia, estaba leyéndola, pero andaba perdido. Y hay personas hoy en día también que son perdidos. Como hay personas, no hace mucho tiempo yo tenía la oportunidad de ir a la casa de una familia y para hablar con ellos sobre la palabra de Dios. Ellos vivían no muy lejos de mi casa, pero fue la familia de alguien que había estudiado la palabra con nosotros en otro país. Y ellos vivían cerca de mi casa y la familia, como la prima de esta familia me pidió, es que pudiera pasar por su casa para estudiar la palabra con ellos. Entonces yo fui a su casa y ellos tenían en la casa una Biblia grandísima, una Biblia muy grandísima, muy antigua, muy anciana, la Biblia misma que tenía. Pero abrimos la Biblia y fue la primera vez que ellos habían abierto la Biblia. Nunca la había usado. Tenía una Biblia en la casa y tal vez habían asistido a un templo de vez en cuando, pero andaban completamente perdidos, sin haber visto el mensaje de la Biblia, aún teniendo una Biblia en la casa por décadas, pero no habían estudiado la Biblia, no habían visto el mensaje de la Biblia, no habían visto, más importantemente, a la persona al centro de la Biblia, que es Jesucristo, el Salvador, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay personas así, que tienen una Biblia en la casa, que a veces hacen como cosas muy grandes, que son cosas como, son casi como peregrinajes, como el etíope, yendo a un lugar por una cuestión, entre comillas, religiosa. Pero le falta la cosa más importante, que es saber quién es Jesús, que es creer en Jesucristo como Hijo de Dios, como vemos en el etíope, que andaba completamente perdido. A pesar de todas sus obras, andaba él perdido y no tenía fe salvadora hasta hablar con Felipe, hasta recibir el Evangelio de Jesús. Hermano, Sí, por favor. disculpe, pero yo a él no lo veo perdido, fíjese, porque en esa época empezaban a anunciar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Fueron los primeros que empezaron a anunciar el Evangelio de Jesucristo a los discípulos y la época de Esteban y todo. Entonces, para mí el etíope estaba muy cerca de Dios, porque él adoraba a Dios, iba a Jerusalén, él estaba cumpliendo con lo que se le había enseñado en la ley de Moisés y leía las escrituras. Es cierto que él no las había entendido, pero estuvo cerca, entonces Dios mismo le envió un siervo a que le anunciara las buenas nuevas de salvación. Para mí él estaba tan cerca, pues no estaba perdido. Ok, pero una pregunta, Mari, ¿cómo se salva?
creyendo en Jesucristo. Llegó al conocimiento del Hijo de Dios. Sí, El llegó. engaño. Sí, llegó, ¿verdad? Pero Ah, fue la misericordia de Dios. sí, sí, fue la misericordia de Dios, por supuesto. Entonces, pero como vemos en Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Dios nos salva por la gracia, por medio de la fe. Y los que en Marcos 16, 16, como que dice sobre los que no tienen fe. Entonces dice Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, si alguien no tiene fe, será condenado, ¿verdad? Marcos 16, 16. El que no crea será condenado. Es por fe, por medio de la fe, por la gracia de Dios. Entonces, antes ¿qué fue lo que se salva en los tiempos antes de Cristo? Fue igual, ¿verdad? Por fe en la promesa de un Salvador que iba a venir. 2000 años de Jesucristo. Vemos la historia de Abraham y Dios le dio a él la promesa que iba a venir un Salvador de su semilla que iba a bendecir a todas las naciones del mundo, que es Jesucristo. Y habla de su fe también que es salvadora. Entonces, no por hacer cosas religiosas se salvan, ¿verdad? Dice Génesis 15, versículo 6. Dice, Abraham creó a Jehová, la promesa de Jehová. Abraham creó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, y Romanos 4 hace el punto que Abraham también fue salvado por fe y no por obras, y usando este mismo pasaje, Génesis 15, versículo 6. Abraham creó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, el eunuco. Entonces, uno es salvado por fe o perdido. Antes de hablar con Felipe, ¿andaba el eunuco, Mari, salvo por fe o perdido? ¿Cuál? Porque no hay otro lugar, ¿verdad? Sí, pero él no era ignorante de la ley de Dios, es como Cornelio. De Cornelio habla en el capítulo 10 también que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre que temía a Dios, ¿verdad? No estaba en total ignorancia, conocían la ley de Dios. Y por supuesto, ¿verdad? Él aún no había escuchado de Jesucristo y también Dios envió a Pedro, como le envió a Felipe al eunuco, ¿verdad? Al etíope, ¿verdad? Entonces llegó el Señor, ¿verdad? Pero ellos estaban cerca de Dios, pensando en Dios, guardaban la ley de Dios, ¿verdad? Temían a Dios principalmente porque los fariseos también conocen la ley de Dios, ¿verdad? Mas no la cumplían, ¿verdad? No temían a Dios. Sí, ¿Verdad? bueno, Eran blanqueados, dice la Biblia. Ellos sí estaban más perdidos. pero ¿qué es el propósito de la ley que hemos estudiado, Mari? ¿Qué dice Romanos 3:20? Romanos 3:20. Sí. 3:20 dice, ya no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si uno hace obra, pues se puede salvar por las obras de la ley, Mari. No, es por Jesucristo. Es por Jesucristo. Entonces, antes de Jesucristo se salvó por la promesa. Entonces, veo una diferencia entre Cornelio y el etíope. Es que dice aquí fue temeroso de Dios, piadoso. Y vemos el fruto de su fe también, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Entonces, vemos que dice la Biblia específicamente de Cornelio, que él tenía las marcas de fe, temeroso de Dios, oraba siempre a Dios, pero en el caso del entonces tenía un fe podemos decir, un fe del Antiguo Testamento, Cornelio, una fe en la promesa de ser salvo por un Mesías, un Cristo que iba a venir.
Pero en el caso del etíope veo una diferencia, porque nunca dice que tenía fe en la promesa. De hecho, tenía la Biblia y había hecho obras de ir a Jerusalén, pero no dice que tenía fe en el verdadero Dios. Tenía él cerca, podemos decir tal vez cerca, pero todavía en el lado de los perdidos. No entendió ni la promesa ni el cumplimiento, ¿verdad? ¿Qué es su respuesta a Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Básicamente dice que no. ¿Cómo podéis? Si alguien no me enseña, básicamente dice que no entendía la palabra de Dios hasta recibir con la ayuda de Felipe el bonito mensaje de la promesa de Isaías 53 y el cumplimiento en Jesucristo, el evangelio de Jesús. Y después dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después vemos su fe, ¿verdad? Pero antes tenía tal vez las obras, pero adentro hubo fe. A mí la evidencia del texto veo que no, entonces, porque no se salva por las obras. Y hay personas hoy en día también que a veces hacen cosas muy buenas. Tal vez tienen una Biblia en la casa, tal vez hablan mucho de los mandamientos y la ley de Dios, pero ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces hay que recordar que aún haciendo cosas buenas, yendo al templo en Jerusalén, ayudando a otras personas, cumpliendo los mandamientos, eso no es lo que se salva, solo por la fe en Jesucristo, que recibimos por su gracia. Entonces, veo el eunuco, el etíope, como alguien tal vez alrededor de nosotros, que habla de hacer, que hace cosas buenas, que tiene una Biblia de la casa, que habla mucho de la ley de Dios, pero no sabe del evangelio, el mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas. ¿Qué piensa usted, Mari? ¿Está bien? Sí, sí, hermano, gracias. Otra cosa, algo más, María José o Yadira, Aniluz, Marta Alicia, Ricardo, ¿qué dicen ustedes? De que el eunuco no sabía nada, le estaba leyendo la palabra, pero no le entendía. Muchos leen la palabra de la Biblia, no le entienden. Entonces necesita de alguien que les explique, ¿verdad? Que les enseñe qué es lo que significa lo personal. Así que el eunuco y Cornelio era la Biblia, pero Dios era una persona de que estaba, ¿verdad? Cumpliendo la palabra, entonces no la desconocía la palabra, entonces el eunuco sí la desconocía, porque no sabía que estaba bien. Sí, muy bien, gracias Yadira, muchísimas gracias. Entonces, vemos algo, bueno, muy importante para nosotros notar, ¿verdad? Que al fin de cuentas, nosotros, bueno, Dios, ¿cómo estudiamos en la última clase? Romanos 10:17 nos dice claramente que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, el poder está en la palabra, no en la persona. Pero Dios también utiliza a nosotros para explicar la palabra, para usar nuestras propias palabras, para hablar más del mensaje de Cristo a otras personas. Entonces, nosotros también tenemos un privilegio bajo de Dios, usando la palabra para compartir algo que es muy poderoso, que es el Evangelio de Jesucristo. A los que andan perdidos, aún teniendo una Biblia, aún haciendo obras superficiales, que nos dice, qué buena esa persona. Pero sin fe en Jesucristo hay un problema, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? ¿Otra cosa? ¿Pregunta, duda, otro comentario?
Bueno, sí, mi comentario es el siguiente, de que, bueno, realmente el curso nos ha enseñado y la palabra de Dios de que nosotros, nadie puede cumplir la ley, que nuestro Señor Jesucristo solamente lo pudo hacer. Y eso era lo que le estaba faltando a este hombre, conocer de que nada de lo que él estaba haciendo hasta el momento le iba a dar la salvación. Era necesario la revelación de la palabra de Dios. ¿Quién era? De quién se hablaba la Escritura en el Antiguo Testamento. Había una necesidad de que él pudiera entender esto, si no, nada de lo que hiciera le iba a servir. De aquí yo pienso que él estaba extraviado porque estaba haciendo cosas que no sabía, pero que no le estaban conduciendo a la salvación. Exactamente, entonces estaba enfocando en cosas como el viaje tan largo de ir de Etiopía a Jerusalén, pero las cosas que no le conducían a la salvación. Y podemos decir, estoy de acuerdo con Mari cuando dice que estaba muy cerca. Tenía la palabra de Dios, tenía la cosa para saber quién es Jesucristo, tenía algo muy importante, muy cerca, pero sin lo más importante, que es fe en fe en el Salvador. Entonces andaba, podemos decir de perspectiva humana, podemos decir muy cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Pero Dios, al fin fue la obra de Dios en usar, desde el principio, ¿verdad? Fue la bondad de Dios y entonces enviar a él, Felipe, para hacer su obra poderosa por él. ¿Qué es lo que le anunció en versículo 35? Le anunció el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Okay. ¿Algo más? Ok, ahora vamos a consolidar. Entonces, el último paso en que pensando en los detalles de la historia, vamos a consolidar lo que hemos visto para aplicarlo a nuestras vidas. Primera pregunta, para resumir, un resumen. ¿De qué se trata esta historia? ¿De qué se trata? Una corta resumen de la historia. Hay un que Desafortunadamente es un poco difícil entenderle. Creo que tenemos problemas con la conexión. Creo que fue Yadira, ¿verdad? Pero no le entendemos muy bien, tal vez por la conexión. Otra persona, ¿de qué se trata la historia? Yo pienso que de llevar a las personas que tienen un conocimiento quizás básico de lo que es el Señor, llevarlo a la verdad del Evangelio, que es en Cristo Jesús, de la salvación, ¿cierto? Sacarle del camino de error, de lo que están haciendo quizás, para mostrarle el verdadero camino que es en el Evangelio de Cristo Jesús. Sí, sí. Gracias, Ricardo. Aquí es, ¿verdad? El camino del Evangelio de Jesucristo. Entonces, como Dios usó a Felipe para traer el mensaje de Jesucristo al etíope que andaba en camino perdido, pero Dios le encontró y le salvó. Bien, Mari, ¿qué iba a decir? Sí, hermano, la verdad que esos versículos que leíamos, yo puedo ver el gran amor de Dios, ¿verdad? Que concuerda siempre con lo que hemos venido estudiando con el rico y el mendigo, ¿va? Lázaro. De que Dios no ve, no es ni solo para ricos ni solo para pobres, no podemos decir que todos los pobres son salvos. Si vemos, es un etíope, era una persona que tenía un cargo, ¿verdad? Si lo llevamos a nuestra actualidad, era un político, ¿verdad? Que estaba metido en la política porque era el tesorero de la reina, dice de Candace. Entonces podemos ver de que Dios es para todo el mundo, como bien lo dice San Juan 3:16, ¿verdad? Pero él llega a un momento importante, él sabe llegar en el momento adecuado a la vida de uno, porque fíjese que yo recuerdo muy bien
En mi niñez, yo encontré una Biblia. Estaba fuera de la iglesia de los Testigos de Jehová y nadie estaba. Entonces vine yo, tomé la Biblia y no había ninguna persona, ¿verdad? Ni en la calle, ni en la iglesia estaba cerrada. Tomé la Biblia y me la llevé y la empecé a leer. Yo era una niña, la empecé a leer y todo, y mi papá me decía, ¿qué está haciendo? Leyendo la Biblia. Ah, muy bien, me decía mi papá, ¿verdad? La felicito. Pero yo no era cristiana, ni mis papás no eran cristianos. Entonces, pero me doy cuenta que Dios llegó en el mejor momento a mi vida, en un momento en donde yo más lo necesitaba. Yo leía la Biblia, ¿verdad? Pero yo no tenía el conocimiento de Jesucristo, ni del temor de Dios, y cómo estaba viviendo, y yo no veía ese pecado en mi vida. Yo estaba cometiendo errores que, bueno, tal vez lo veía tan natural, pero cuando yo ya empecé a leer en la Biblia, me di cuenta de que yo estaba muy equivocada, ¿verdad? Y no fue hasta que acepté a nuestro Señor Jesucristo, como yo empecé a ser hija de Dios, ¿verdad? Llegué al conocimiento del amor de Dios en mi vida, ¿verdad? Pero me doy cuenta, ¿verdad? De que Dios no está viendo si uno tiene, si uno no tiene, si está metido en la política, si uno es pobre, sino que el que de veras tiene abierto su corazón a la voz de Dios. Dice un versículo, pero no lo tengo claramente, ya se me está olvidando el versículo, pero dice que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, dice este versículo. No sé si alguien de los hermanos lo tendrá. Entonces, es importante, ¿verdad?, que uno ame a Dios y que tenga abiertos los oídos y un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Jesús anunció el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo hizo también Juan el Bautista antes de Jesucristo, va preparando el camino del Señor y los discípulos, ¿verdad? Entonces, pero muchos no oyeron, cerraron sus oídos. Y los que somos salvos, pues es porque también la misericordia que nos regaló entendimiento, sabiduría. Y no endurecimos el corazón como lo hicieron los fariseos. Y gracias a Dios por esa misericordia. Solamente, hermano. De acuerdo, es una historia y usó usted la frase del gran amor de Dios, ¿verdad? Entonces Dios usando un milagro para enviar a Felipe a una persona específica para llevar ese tesoro más precioso que todos los tesoros de la reina de Candace. El tesoro que tenía fue el Evangelio del Señor. Entonces, es un tesoro más grande que cualquier tesoro en el mundo. Entonces, vemos que es para todos. Entonces, fue llevado por un mesero a un político muy poderoso. Pero así es, ¿verdad? Así es de que Dios es para todos. Entonces, qué gran evidencia tenemos de la misericordia de Dios aquí en esta historia. De Dios, de las medidas que Dios usó para salvar al etíope. El poder de la palabra, del Evangelio de Jesucristo y por medio de Felipe, su siervo, que iba a llevarle la palabra de Dios. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otros detalles de la historia para compartir? Creo que ya tenemos un buen resumen de la historia. Ahora vamos a preguntar la pregunta difícil, pensando en estos detalles que tenemos aquí en la historia, en las personas que están en esta historia. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar? Creo que es la pregunta difícil, pero importante porque por medio de la ley y ver nuestros pecados, recordamos constantemente nuestra necesidad, ¿verdad? Que somos perdidos sin Jesucristo, como el etíope. Entonces tengo que confesar yo que pensando en Felipe, que aprovechó la oportunidad que Dios le dio, puedo pensar en las ocasiones en que yo no he aprovechado aprovechar las oportunidades que Dios me ha dado para compartir su palabra, que es tan importante, y me he tal vez enfocado en otras cosas, como
Sí, con las cosas de este mundo que no son tan importantes, en vez de enfocarme en compartir la cosa más necesaria. Ok. ¿Alguien más? Bueno, quizás confesar que muchas veces nos hemos quedado con lo poco o nada que sabemos de la palabra del Señor y no indagamos más, ¿cierto?, de la verdad. Yo recuerdo que cuando era idólatra en otra religión, también sabía de que Cristo había muerto en el madero de la cruz, pero llevaba una vida totalmente desordenada, iba a aquella iglesia, pero mi vida seguía mal en pecado y todo eso, pero faltaba alguien, ¿cierto?, que me pudiera enseñar la profundidad de la palabra del Señor, del plan de salvación, y esto llegó a su tiempo, gracias al Señor, igual como fue enviado Felipe. Dios envió y tuvo un medio para mí, para que yo pudiera entender lo que realmente trataba la Escritura. Y hasta el día de hoy aún estoy necesitando saber más de la palabra del Señor. Y el pecado es conformarme a veces a no indagar, a no buscar más información, a no aprender. Y también de no predicar este evangelio a otras personas, enseñarles cuál es la verdad que Dios también ha compartido con mi vida. Así que esto es lo que yo puedo decir, mi pastor. Gracias, Ricardo. Y bien dicho. Entonces nosotros hay que confesar que estamos ahí, como dice Efesios 2:1, estamos nosotros también muertos en nuestros delitos y pecados. Perdidos, muertos, dice la palabra de Efesios 2:1. Y cuando vemos dónde estamos, tenemos que decir, soy con Isaías, en Isaías 6 también decimos que soy muerto porque soy una persona pecadora. Y después vemos la gran misericordia de Dios y cómo no hemos siempre usado este mensaje para compartirla con otras personas, para compartir la palabra. Bien, gracias, Ricardo. ¿Algo más? Es como también dijo antes Mari, de encontrar la Biblia, pero está tan perdido que lo leía, pero sin saber quién es Jesucristo. Somos tan en 1 de Corintios, creo que es 1 de Corintios. Déjame ver. 1 de Corintios 1 y 2. Habla sí, especialmente 1 de Corintios 2. Habla a nosotros. Nuestro estado natural es ciego. Somos por naturaleza ciegos a las cosas de Dios. Romanos 8:7 habla de nuestro estado natural como enemigos de Dios. Estado de enemistad. Entonces somos completamente por naturaleza perdidos. Dependemos 100% de la misericordia de Dios. ¿Otro comentario? Ok, entonces después de ver nuestros pecados y nuestro estado, qué gozo, qué alegría poder después hablar del amor de Dios. Y por eso en estas preguntas, después de que hablamos de lo que es tan feo como nuestro pecado, después de confesar estas cosas, inmediatamente podemos hablar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Creo que es lo que dijo. Sí, por favor. No, perdimos. Ricardo. Amén. En que el amor de Dios se ve de que nuestro Dios no dejó al etíope, ¿cierto?, que siguiera con esta forma que llevaba de adorar, ¿cierto?, sino le llevó al conocimiento de la verdad a través de un varón que fue enviado por el mismo Dios, ¿cierto?, para anunciarle el evangelio tal cual como Dios lo dejó escrito. ¿Qué tan grande fue el amor de Dios, verdad, para el etíope, que envió a Felipe específicamente para anunciar el evangelio de Jesucristo a él? Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Algo más? Sí, Mari. Sí, hermano. Fíjese que cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Jesucristo, si alguien nos rechaza o no nos presta atención, no debemos también de
de entristecernos o bien de molestarnos, porque Dios tiene su tiempo y su hora establecido para cada uno y todos tenemos esa oportunidad. Dios a todos nos brinda la oportunidad, ¿verdad? Porque está desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? De que Felipe fue y fue llevado por el Espíritu, pero ya era el tiempo y el momento de Dios, ¿verdad? Y el etíope aceptó, el etíope creyó y confesó a Jesús como su Señor, como el Salvador. Entonces, pero hay gente a la cual uno se acerca y les habla y les dice, no, pero yo así estoy bien. Leo la Biblia, no molesto a nadie, ni nadie me molesta, yo ahí estoy bien, oro. Pero a la iglesia no voy. ¿Y ya aceptó a Jesús? No, siguen en la religión católica. Bueno, pero ellos consideran estar bien, ¿verdad? Entonces, también desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? No nos tenemos que desanimar por actitudes como esas, ¿verdad? Porque no en todos los casos va a ser así precioso como en el caso del etíope, ¿verdad? Que se le explicó y creyó y él mismo dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado y dice que él siguió gozoso su camino. No en todos los casos es así, ¿verdad? No todas las personas tienen un corazón dispuesto al llamado de Dios. Debemos de tener claro nosotros, ¿verdad? Que en la misma palabra del Señor dice que nosotros debemos de rogar como embajadores de Jesucristo, debemos de rogar como que si Dios rogase. Dice. Entonces lo debemos de hacer también con amor, ¿verdad? Con fe y que en su momento dará fruto lo que hacemos, ¿verdad? ¿Y qué es el amor de Dios? Pues la misericordia de Dios, porque dice que no es el que corre ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Pero nosotros siempre hacerlo con amor, no señalando ni condenando a nadie. Solamente, hermanito. Gracias, Mari. Y pensamos en eso, ¿verdad? Y también en lo que dijo usted antes, Mari, de su historia de encontrar una Biblia, pero andar todavía perdido. Pienso en la historia de mi vida y creo que cada persona, cualquier persona puede decir las mismas cosas, que nosotros andamos perdidos. Sabemos que todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Andamos perdidos, pero Dios usó algo, una persona tal vez con la palabra de Dios, llevando a nosotros el mensaje de Jesucristo. Dios usó los eventos de su vida en su poder, manejando los eventos para que nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de conocer al Señor Jesucristo, de saber que somos perdonados por todos nuestros pecados que hemos cometido, aun los pecados que todavía cometemos por no usar las oportunidades, por no usar la palabra, que Dios en su gran amor nos ha llevado a este punto, que estamos aquí en 4 o 5 países conectados a esta clase para escuchar otra vez que somos perdonados en Jesucristo. Que Él que, como dice en Isaías 53, las palabras que leyó el etíope que todavía estamos leyendo hoy en día, que Jesucristo como oveja a la muerte fue llevado, ¿y para qué? Para nuestra salvación, ¿verdad? Para darnos a nosotros el perdón, recibiendo el castigo de nuestras vidas, el castigo de nuestros pecados. Y por eso, como dice en Hechos 8:33, palabras de Isaías 53, por eso fue quitada de la tierra su vida, ¿verdad? Por eso, para nosotros, para nuestra salvación, para nuestro perdón. Y vemos el amor de Dios que usó Dios Felipe para llevar el Evangelio a el mesero, para servir al tesorero con la palabra de Dios, el mensaje. Y Dios ha utilizado a otras personas en nuestras vidas para llevar a nosotros también este mensaje tan dulce. Y Dios nos ha manejado para nuestro bien los eventos de la vida, para que hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra y por su misericordia tener fe en Él también. Y estamos aquí otra vez para escuchar del perdón de Dios. ¿Algo más? ¿Otro comentario o pregunta? Ok.
después de ver el amor de Dios para nosotros, vamos a pensar en, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Cualquier persona puede contestar. María José, Oyadira, Marta Alicia, Mari, Aniluz. Que ya perdimos desafortunadamente a Ricardo, pero todavía estamos aquí nosotros. ¿Qué dicen? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Sí, Mari. Bueno, ¿qué nos enseña Dios en esta historia? ¿A pedir o a hacer? Bueno, la misericordia de Dios por las almas, ¿verdad? Y hacer, pues tener amor para poder hacer la obra de Dios. No sé si estoy entendiendo lo que me preguntó. No, está bien. Y específicamente, ¿qué es la obra que Dios nos enseña a hacer? Creo que una importante. Ese amor para nuestro prójimo, ¿para qué vamos a hacer? El amor para nuestro prójimo nos va a empujar a compartir el evangelio con él, ¿verdad? Con amor. Sí, con amor. No con imposición ni con exigencias. Sí, con Ni paciencia. condenando a nadie, con paciencia. Sí, exactamente. Exactamente. Les voy a compartir, pensando en lo que dijo usted, lo estoy buscando el pasaje aquí. ¿Qué pasaje necesita? Es donde dice, bueno, de vez en cuando tengo un pasaje en mi mente que es las palabras en inglés, porque originalmente memoricé los pasajes en inglés. Es 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Que habla del punto que apenas hizo Mari. Qué bueno que está con nosotros de nuevo, Ricardo. Entonces, en la segunda parte de 1 de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, con mansedumbre y reverencia, con amor y respeto, vamos a presentar nuestros casos y puede ser que tal vez un miembro de nuestra familia. Entonces vemos la gran bendición de Dios que por el poder de su palabra inmediatamente aceptó el mensaje el etíope. Pero sabemos que no siempre es así, ¿verdad? De vez en cuando obra un poco más lentamente la palabra en el corazón humano. Entonces puede ser que sembramos la semilla de la palabra y no vemos los frutos hasta 1, 2, 3 años después. O puede ser que tenemos que sembrar la semilla, sembrarla de nuevo, hablar con la persona otra vez y al fin de cuentas lo bueno es que no el poder no está en nosotros, ¿verdad? El poder está en Dios. Nosotros somos los que llevan la palabra de Dios, pero dejamos los resultados en las manos del Señor, porque es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que está haciendo la obra. Entonces, si rechazan si nos rechazan, no nos está rechazando a nosotros, sino a Él que nos envió, ¿verdad? A Jesucristo y su mensaje. Y nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios y al fin de cuentas dejamos los resultados en las manos del Señor. Ricardo, ¿iba a decir algo? No, mi pastor, pedí disculpas que se me había descargado el teléfono, me perdí un ratito de la clase, fue por esto. Sí. Pero ya volví. Entiendo, ok, muy bien. Bienvenido de nuevo, entonces. Ok, entonces eso creo que es la obra que nos enseña Dios aquí a hacer, ¿verdad? Es compartir la palabra de Dios. Como Felipe, entonces
tenemos, y vamos a ver eso más adelante en otros cursos también, que cualquier creyente tiene el derecho y el privilegio y la responsabilidad de compartir el mensaje. Entonces, Felipe, no uno de los 12 apóstoles, usó la palabra de Dios por la voluntad de Dios, como vemos aquí claramente, para ayudar a otro ser humano, para ayudar a un ser humano perdido. Y nosotros también, nosotros podemos usarlo. Vemos a una persona que anda perdido en nuestras vidas, aún muy cerca, tal vez, de nuestro punto de vista, tan cerca, tiene la Biblia en la casa, hace cosas religiosas, pero no sabe quién es Jesucristo y somos salvos solo por Él. Entonces tenemos la oportunidad de ser los instrumentos de Dios para llevar a tal persona la palabra, el Evangelio de Jesús. Siempre enfocados en Jesús, ¿verdad? Siempre enfocados en Jesús. No en nuestras obras, no en los mandamientos o otras cosas que son parte de la palabra de Dios y sirven para mostrar la necesidad, pero el mensaje que salva es el Evangelio de Jesús, lo que Él hizo. Bien, ¿algo más? Entonces vamos a pedirle a Dios que tengamos las oportunidades, que nos presenta las personas que necesitan escuchar de Él y de su salvación para nosotros. Ok, una última pregunta. Ahora pensando en esta historia, ¿con quién voy a compartir? No hablando del mensaje general, pensando en esta historia de Felipe y el etíope. ¿Con quién voy a compartir este mensaje aquí? Pero quiero apagarla, no puedo, mira. María José, buenos días. ¿Qué va a decir? ¿Algo sobre la pregunta? Tal vez no. Otra persona. ¿Con quién voy a compartir la historia de Felipe y el etíope? Bueno. Buenos días, pastor. Sí, Marta Alicia, por favor. Pues vamos a compartir la historia de Felipe y el eunuco. Pues tal vez si nos encontramos ministrando a alguna persona o compartiéndole algo, queriéndole alcanzar con ella, podemos aplicar esta historia, ¿verdad? De una manera con amor y respeto. Y también, pues, a lo mejor, si nos damos el tiempo, ¿verdad? Y debemos de darnos el tiempo de tener una comunión con el Señor y pedirle que Él, pues, nos ponga a la persona que necesita oír esta historia, que necesita saber algo de esta historia, aplicándolos también en la situación que esté viviendo esa persona. Muy bien. Sí, gracias, Marta Alicia. Entonces, qué bueno que digo eso, que buscamos las personas que Dios nos presenta la oportunidad, ¿verdad? Porque hay personas que necesitan escuchar. Entonces, tal vez alguien que está haciendo muchas cosas religiosas, pero podemos decir, mira, el etíope, él fue a Jerusalén, leía la palabra de Dios, pero andaba perdido, ¿no? Él dice, ¿cómo podré? Dice él, si alguien no me enseña. Y podemos, con respeto, podemos decir, ¿podría yo explicarlo lo que dice aquí en la palabra de Dios? Y podemos empezar con esta historia. Muy bien. Gracias. Hermano, Sí, por favor. fíjese que lo más importante es ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjese que en ocasiones a mí el Señor me hace sentir, a veces veo grupos de personas y uno pasa tan normal ante esos grupos de personas, pero hay momentos en donde yo me siento tan impulsada y hasta ponen las palabras en mi boca para dirigirme a esas personas. Y en ocasiones he obedecido, lo he hecho, en otras ocasiones con dolor y pena lo digo, me he quedado callada. Y eso también me ha causado tristeza. A veces veo en la calle grupos de hombres tomando o jóvenes tomando. En ocasiones sí, como le digo, Dios me impulsa y lo hago, y en ocasiones Dios me impulsa y no lo hago, me quedo callada.
y después eso me deja un sabor feo en la boca, un dolor en mi corazón, porque yo no lo hago. Entonces, creo que es importante ser obedientes, ¿verdad? Como lo hizo Felipe, dice que fue llevado por el Espíritu. Dice. Y como le digo, muchas veces el Señor, con su Santo Espíritu, nos guía, nos dice, hasta pone las palabras en nuestra boca. Y a veces también callamos, ¿verdad? Que es un error muy grande, a veces por temor, en otras ocasiones por pena o por vergüenza, no sé. Ujú. O simple y sencillamente no lo hacemos, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Entonces, pienso que el obedecer a la voz de Dios es importante también para nosotros, ¿verdad? Porque cuando Él nos impulsa es porque es su momento y es la hora que Dios tiene para brindarle la oportunidad a esa persona o a una de esas personas, ¿verdad? Y no Sí, quedarnos con eso. sí, entonces en este mismo libro de Hechos 1, versículo 8, hablando a los discípulos de entonces y de hoy, dice Jesucristo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y estamos aquí en lo último de la tierra, ¿verdad? En donde estamos, los países donde vivimos. Entonces tenemos la misma comisión de ser testigos de Jesucristo, de compartir su mensaje con otros. Entonces, y el Espíritu Santo, si obra en nosotros por la palabra, nos empuja a compartir el mensaje con otras personas. Entonces, no tenemos la promesa verdad que Dios nos va a hablar con un ángel como habló a Felipe, pero nos habla por la palabra, ¿verdad? Nos enseña a ser testigos de Él, aprovechar de cada oportunidad, porque el tiempo es corto. Pero lo hacemos siempre por amor, como mencionó antes Mari, por amor a Dios, quien nos salvó, quien nos rescató, por amor a nuestro prójimo, quien anda perdido, quien necesita ser rescatado por la palabra. Bien, ¿algo más? Ok, entonces ahora vamos a revisar la tarea. ¿Alguien nos puede leer que es muy vinculado a esta clase Romanos 10, 17? ¿Qué dice Romanos 10, 17? Es un pasaje sencillo para memorizar, pero muy importante. Amén. Por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Mari. Entonces vemos este pasaje en la historia de hoy, ¿verdad? Es por oír por la palabra de Dios. En el caso de hoy, Dios usó su siervo Felipe para compartir la palabra de Dios, para que escuchara el mensaje, para que oyera la palabra por Felipe, el mensaje de Jesucristo. Entonces, lo que usaba Felipe no fue algo diferente que la palabra de Dios, sino explicándolo específicamente al etíope, explicándolo en palabras que podía él entender, ¿verdad? Ok. En la lección pasada también hablando de, ¿cómo es que vamos a contar historias bíblicas? Haciendo lo que hizo Felipe, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres formas principales de contar una historia de que hablamos? Dialogar, narrar y leer. Así es, gracias, Mari. Dialogar, que es lo que usamos hoy para estudiar, contar la historia. Narrar, usando nuestras propias palabras. Y leer, leyendo la historia directamente de la Biblia. Nuestras enseñanzas, que sean grupos o personalmente con otras personas, podemos usar cualquiera de estas tres formas. De vez en cuando vamos a querer leer directamente de la página de las Escrituras. En otras ocasiones no vamos a tener la palabra con nosotros, o tal vez estamos con alguien que no va a poder entender el vocabulario, entonces vamos a usar nuestras propias preguntas o nuestras propias palabras o preguntas en forma de dialogar. Entonces tenemos libertad para elegir la forma que sería mejor en una situación. Entonces, una pregunta.
¿cómo sería diferente su plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro a creyentes nuevos que a creyentes maduros? Entonces, ¿qué? Sí, Mari. Pienso que a creyentes nuevos. Tal vez leyen, no, dialogar. Dialogar para involucrarlos desde el principio, sí, muy bien. Sí. Y tal vez con creyentes maduros podríamos sencillamente contarla leyéndola, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? ¿Otra persona tiene una idea cómo contar la historia del hombre rico y Lázaro? ¿Qué sería la diferencia? ¿O la distinción? Sí. Entonces, pero siempre sabiendo que cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, hay diversas maneras de hacerlo, pero un solo propósito de compartir el mensaje de Jesucristo, sembrar la semilla. Muy bien, ok. Entonces hoy vamos a hablar un poco más de nuestro método. Sabemos que empezamos por captar la atención. Ya hemos hablado de contar la historia usando una de las 3 formas. Vamos a contar la palabra de Dios. Después vamos a considerar su significado y el último paso es consolidar. Ya hemos hablado de las 5 formas. Y si ustedes se han dado cuenta, han visto que hemos hablado de las formas de captar la atención, ¿verdad? El principio. Hemos hablado de las 3 formas de contar una historia, de que hemos hablado hoy también, repasando. Y hemos hablado del último paso de consolidar las 5 preguntas que tenemos. Pero no hemos hablado todavía de cómo concerrar. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco en cómo concerrar el significado de una historia. ¿Cómo vamos a concerrar lo que tenemos en la historia? ¿Qué tipo de preguntas especialmente vamos a usar? Entonces, el propósito de este paso de concerrar es dar un repaso a la historia bíblica para que entiendan los oyentes el significado de lo leído. Entonces, generalmente estamos enfocados mucho en el texto de la historia. Vamos a dejar la aplicación a la vida diaria, a las últimas preguntas de consolidar. Estamos asegurando que estamos de acuerdo con lo que dice lo leído, con lo que dice la palabra de Dios en este caso. Porque no vamos a poder aplicarlo a la vida en el último paso si no sabemos lo que dice Dios a nosotros en esta historia, en esta parte. Entonces es tan importante esta parte porque no queremos, si estamos en lo equivocado, si pensamos, es que el significado de la historia es algo que no es. Tenemos que considerar bien lo que dice la palabra. Y no solamente para que nosotros lo hemos dicho, sino usando preguntas para que la otra persona entiende. Entonces no es siempre solamente que, es que lo he dicho. Queremos usar preguntas. Y vemos un ejemplo muy bueno en el diálogo del etíope con Felipe. Muchas preguntas, una conversación. Eso es lo que queremos cuando compartimos la palabra. Entonces, en este caso, con unas preguntas, vamos a guiar a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. Entonces, con preguntas. Y cuando hablamos de preguntas, queremos incluir 2 tipos de preguntas. Hay preguntas que se llaman preguntas cerradas, que son preguntas básicas, sin debate, con una sola respuesta. Entonces usamos este tipo de pregunta para repasar los detalles de la historia, para asegurar que estamos de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso, un ejemplo de una pregunta cerrada que yo usé antes fue,
la pregunta, ¿para dónde se dirigió Felipe en la historia? Es una pregunta cerrada porque es de un detalle. Hay una sola respuesta correcta en la Biblia. Se dirigió Felipe por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es una pregunta cerrada. No hay debate de esta pregunta. Podemos ver exactamente lo que dice la palabra de Dios. Hay una sola respuesta correcta. Entonces, cuando estamos compartiendo, usamos estas preguntas para repasar los detalles, para ver lo que dice la palabra de Dios específicamente. Entonces, son preguntas importantes, porque la palabra es preciosa, ¿verdad? Y no vamos a querer perder los detalles. Entonces, es una pregunta cerrada, básica, sin debate, con una sola respuesta, que usamos para repasar los detalles. También en la parte de considerar. Vamos a querer considerar también preguntas un poco más difíciles, que son preguntas abiertas. Son preguntas de plática, de discusión, de charla. Entonces, vamos a querer usar estas preguntas. Son más avanzadas. Son preguntas un poco más que nos hace pensar un poco más. Y no tienen una sola respuesta. Entonces, yo puedo preguntar, ¿por qué es tan importante otro ejemplo? ¿Por qué piensas que es importante en la historia de Hechos 8 que saber qué pasaje leía el etíope? Entonces podemos hablar de eso. Uno puede decir, es importante que incluya la palabra de Dios que fue de Isaías 53 para que sepamos que estaba muy cerca, como dijo Mari, a la palabra de Dios, pero sin saber, podemos decir, es que es una profecía y Dios quería que el etíope estaba ahí sabiendo de las profecías sin saber del cumplimiento. Entonces, con las preguntas abiertas, estamos pensando, nos hace pensar y queremos empezar un diálogo, una conversación con la persona, porque podemos hablar de, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué incluye eso? Entonces estamos pensando ya en otras partes de la Biblia, estamos pensando, profundizando nuestro entendimiento de la historia. Pero es tan importante usar los dos tipos. Entonces vamos a querer repasar los detalles de la historia con preguntas cerradas para que veamos lo que dice la palabra de Dios en cada versículo, en cada parte de la historia. Pero también queremos incluir preguntas abiertas en nuestra enseñanza, en nuestra parte de considerar. ¿Por qué? Porque queremos hacer las personas pensar, ¿de qué habla esta historia? ¿Por qué es importante eso? ¿Y qué tenemos? Vamos a ver muchas preguntas de ¿por qué? ¿Y para qué en esta parte? Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Ya hemos llegado ya hemos estado aquí estudiando por mucho tiempo, entonces vamos a concluir. Es un ejemplo de una pregunta cerrada que tiene ahí en la pantalla. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Es una pregunta cerrada. También hay preguntas abiertas. Elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir. Y explíquenos por qué lo eligió. Es una pregunta abierta, ¿verdad? Entonces, que nos hace pensar en los mandamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a querer incluir los dos. Para la tarea, en la próxima clase sería el martes, sería el martes 25 de septiembre. Vamos a estar aquí otra vez en la misma hora. En el grupo de WhatsApp vamos a distinguir, vamos a repasar otra vez lo que es pregunta abierta y cerrada. El versículo clave para memorizar es Hechos 8:31, la primera parte. Cuando dice el etíope, ¿cómo podré entenderlo?
si alguien no me enseña, ¿verdad? Es algo importante recordar que hay personas alrededor de nosotros que necesitan escuchar, que necesitan otra persona, siervo de Dios, para enseñar. También otra parte de la tarea es ver el video de la elección 6. Y también, no es tarea, no vamos a checar, pero les animo a orar a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. Como siempre, les voy a poner la tarea más tarde en el grupo, pero hasta este punto, preguntas o dudas. También quiero que ustedes sigan pensando en el proyecto final. Entonces, en cuándo y dónde y con quién y cuál historia bíblica va a usar. Okay. ¿Preguntas o dudas? Entonces, vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por haber buscado a nosotros con amor, como buscó al etíope, que has utilizado, Señor, personas en nuestras vidas para llevarnos a ti, para llevarnos la palabra de Dios, para llevarnos el mensaje de Jesucristo. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos uses para que seamos tus instrumentos en este mundo, para llevar tu santo evangelio a nuestros prójimos, a las personas que lo necesitan, a las personas que andan perdidos. En esta semana que viene, Señor, danos las oportunidades y danos tu Espíritu Santo para que podamos compartir la palabra de Dios con las personas cada vez que tengamos las oportunidades de hacerlo. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, que Dios les bendiga y les guarde. Un gusto estudiar la palabra de Dios. Perdón porque fue una clase un poco más larga hoy, pero qué bendición poder estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, siervo. Dios lo bendiga. Hasta Gracias. la próxima. Gracias, Mari, igualmente. Gracias. Para todo su tiempo y saludos a todos. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pásenla